capítulo número 5. Y mientras va usted buscando allí, permítame decirle que en cierta ocasión, me acuerdo, fueron familiares de Lourdes. Lourdes me invitó a ir a conversar con unos parientes de ella respecto a las cosas del Señor. Y una de las cosas que me preguntaron en esa reunión es, ¿cuál es la oración eficaz? Así que le pregunté a esta persona a qué se refería con eficaz. Y me dijo, o sea, aquella oración que asegure que Dios va a escuchar y a la vez también hacer conforme a la petición, ¿no? Eso, precisamente eso era eficaz, ¿no? Entiéndase que en realidad esto es una de las cosas que mucha gente desea, o sea, está interesada en saber cuál es esa oración que me va a garantizar que Dios me dé lo que yo pido. Pero no solo esto se ve en las personas que no conocen al Señor, sino también aún en las personas que conocen al Señor. Dentro de ello, casualmente hay libros que se escriben respecto a la oración que será escuchada y cosas por el estilo. Santiago habla algo respecto a la oración. No es el todo, o no se dedica del todo al tema de la oración, pero lo menciona también acá porque ya hemos leído antes que muchas personas oraban y oraban equivocadamente, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de algo distinto, pero también respecto a la oración. Y es más, me parece que dice eficaz también. Antes de ello, sin embargo, habíamos hablado de que la venganza, recordemos, es del Señor. Habíamos hablado de personas adineradas que estaban oprimiendo a personas que no eran en este aspecto tan dichosas en lo que al dinero se refiere. Y lo triste tanto de lo uno como de lo otro era el hecho de que ambos eran creyentes y estaban actuando, esa es la parte más triste, actuando en una manera, inescrupulosa, ¿no? O sea, abusando y a la vez también otros vengándose. El Señor básicamente les dice que ambas cosas están mal. Los que están oprimiendo, cierto, estaban abusando de los hermanos que no tenían dinero y estaban, es más, siendo ellos poco justos con lo que debió ser el salario, ¿no?, de los hermanos que no tenían mucho dinero. Pero por otro lado, a aquellos que no tenían dinero y que, cierto, estaban siendo abusados, ¿no?, por los ricos, aquí el escritor les dice que sean pacientes, que el Señor es quien se va a vengar a su debido tiempo. Claro, nosotros siempre queremos que Dios actúe como nosotros queremos. Por ejemplo, si se trata de venganza, queremos que Dios se vengue de, llamemos, enemigos, de nuestros enemigos antes de que nosotros muramos, cosa que así podamos disfrutarlo, ¿no? Y ahí estaríamos mal nosotros, ¿verdad? Dios va a ser siempre justo, entiéndase eso. Y si Él entiende que tiene que vengar algo, Él sabe cuándo lo va a hacer. A nosotros no nos corresponde ello. Lo que sí también habíamos hablado es el hecho de que esto no significa que uno no puede defenderse, ¿no?, ante un ataque o ante algo que no sea, pues, correcto. Uno puede defenderse. Y defenderse en la manera de reacción, porque si alguien le ataca a usted, usted puede defenderse, ¿no?
o también defenderse a través de las leyes. O sea, si se le hace algún daño a usted, usted puede también ir a nuestras autoridades y tratar de que se le respeten sus derechos. No siempre es así en nuestra sociedad, ¿no? Pero al menos es lo que hay. Lo cierto es que Dios nos dice, la venganza sí no es correcta. A quién le corresponde la venganza es a Dios. Y nos preguntamos muchas veces, pero ¿por qué a Dios? ¿Por qué yo no me puedo vengar? Bueno, porque lamentablemente nosotros no somos tan justos como muchas veces pensamos que lo somos. Más que vengarnos por justicia, ¿sí? Nos vamos en realidad a vengar por pasiones. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo deseo que ocurra con este, qué sé yo, sinvergüenza? O sea, y recuerden, nosotros no somos tan justos. Así que dejemos la venganza para Dios, nosotros hagamos lo que simplemente se nos permite hacer. En esta tarde, a partir ya del versículo número 12, ¿sí? A partir de, vamos desde el 11, en todo caso, como para que podamos enlazar, ¿no?, los pasajes mejor. Estamos en el capítulo 5 de Santiago. Vamos con el versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, menciona acá, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Lo que pasa es que muchas veces, sí, o bien, ya que se había hablado del dinero, de las riquezas, o bien también de la pobreza, sí, muchas veces cuando podemos estar nosotros siendo en alguna forma tentados o probados, si usted prefiere, más que nada tentados, ¿sí?, por una de estas cosas, podríamos nosotros vernos en la posición y situación en que vamos a comprometer algunos aspectos de nuestra fe. Por ejemplo, cuando se habla de riquezas, personas en su afán de querer ser más y más ricos, posiblemente vayan a comprometer su fe y van a tratar de justificarlo. Sí, van a tratar de justificarlo porque dicen, pues si no hago esto, no voy a lograr mis objetivos, mis sueños. Y ya hemos hablado, ese es el problema muchas veces, ¿sí?, que nuestros sueños no necesariamente son conforme a Dios. Hay que tener mucho cuidado con ello. Por eso es que Dios no nos pide a nosotros que seamos personas soñadoras. Dios más bien nos pide que seamos personas confiadas, esto es, obedientes en su palabra. ¿Quiere decir con esto que usted no puede tener anhelos? No hay nada necesariamente de malo en ello. Pero cuando hacemos que esos nuestros anhelos o lleguen a ser algo de lo cual nosotros básicamente dependemos de nuestras vidas, porque algunos dicen, no, si no tienes sueños, no tienes vida, ¿verdad? Si no tienes objetivo, no tienes vida. Y si bien es cierto, estas cosas pueden ayudar, pero no es tampoco tan cierto el pensar que si uno no tiene sueños, no tiene vida u objetivos, pues tampoco va a tener vida. Jesús es vida, recordemos eso, ¿sí? Jesús es vida y que mientras nosotros dependamos de Él, vamos nosotros a vivir y vivir en abundancia. No nos equivoquemos, tampoco tratemos nosotros en este sentido de comprometer este mensaje. Entonces, cuando alguien está teniendo como ese objetivo suyo, ¿no?, el sí, el escalar y escalar, posiblemente va a llegar a comprometer su fe, ¿sí? Y si tiene que comprometer su fe, entonces en realidad ya las cosas no están siendo conforme a Dios.
Pero muchas veces nosotros no queremos admitirlo, sino simplemente como ya nos montamos en el caballo, queremos seguir para adelante nada más, ¿no? Cuando la idea es siempre reflexionar, Señor, ayúdame. Es como a veces esto del virus, ¿no es así? Muchas personas dicen, no, pues, pero yo tengo que exponerme porque no, si no, no hay para los frijoles, dicen, ¿no? Y bueno, entendemos eso, pero también muchas veces el pensar que vamos a ganar algo puede resultar en que vamos a perder mucho, que si en ese afán nos contagiamos, vamos a perder mucho nosotros. Algo así también es en cuanto a lo que se refiere a esos afanes que muchas veces tenemos por la riqueza, ¿no? De que queremos y queremos, pero no nos damos cuenta cuánto estamos perdiendo. Puede ser que lleguemos a tener más dinero, pero cuánto estamos perdiendo. Hemos perdido mucho respecto a nuestra fe, porque insisto, solo es a través de la fe en Jesús que nosotros vamos a tener vida y vida en abundancia. Si nos apartamos de esa fe o comprometemos esa fe, nos vamos a engañar uno a sí mismos y vamos a pensar que como tenemos dinero, sí podemos comprar esto y aquello, pero no nos va a dar el dinero aquello que Dios quiere darnos, una vida plena. ¿Sí? Entonces tengamos cuidado en ello y lo mismo también estando en la pobreza. En una ocasión, una persona creyente me estaba conversando, sabía que estaba atravesando problemas y estaba tratando de ayudar, una hermana fue. Y ella pensaría que yo nunca he sido lo que sería pues una persona limitada en cuanto a la economía, ¿no? Yo crecí en un hogar donde teníamos muchas limitaciones. Pero bueno, le estaba tratando de aconsejar, bueno, más que de aconsejar, simplemente de hacerle entender que estábamos ahí para ayudarla. Y me dijo, pastor, lo que pasa es que usted no entiende lo que es ser pobre. Me dijo, ¿no? Y me dijo luego, lo peor que a una persona le puede pasar es ser pobre, me dijo, ¿no? A lo cual, claro, con el propósito de ayudarla a ver las cosas en una mejor perspectiva, le dije, hermana, en realidad lo peor que a uno le puede pasar es siendo que a pesar de ser hijo de Dios, no viva conforme a la fe en Jesús, sea rico o sea pobre. Y eso es lo cierto, ¿sí? O sea, por eso digo, los ricos quieren dinero, 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 pero no saben cuánto están perdiendo, sea creyente, sí o no. Acá en realidad se refiere a los creyentes. No se dan cuenta de cuánto se está perdiendo, porque lo que puedan ganar no les va a dar lo que Jesús quiere dar. ¿Sí? Y el pobre también, por estar quejándose o renegando, tampoco va a entender qué es lo que Dios puede hacer en sus vidas. No solo puede, también quiere hacer en su vida. Entonces, vamos a ir comprometiendo algunas cosas si no tenemos cuidado. Por eso es que acá el escritor, miren el versículo número 12, nos dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Sí, o sea, no se comprometan simplemente por razones circunstanciales, simplemente en razón a querer o en razón a la codicia, como en el caso de los ricos, o en razón también a salir de apuros, como en el caso sería de los pobres. No, no lo haga. ¿Sí? Ni por el cielo dice, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No sé, ustedes, Eduardo Menor, Eduardo Vázquez, cuando ustedes estaban en el colegio, chiquillos, Camila, ¿ustedes también juraban? ¿No? Cuando, qué sé yo, ahí entre amigos, ¿no? Decían de Nocipe, por Diosito. En realidad el juramento más sagrado cuando éramos niños era por mi madrecita. Ya cuando se decía ya por mi madrecita, ya... Es más, cuando se decía que se muera mi madre, si no estoy diciendo la verdad, eso ya, ya, ¿no?
Claro, después eso dejó de ser tan serio. Ah, pero sí, o sea, no sé si ustedes, Eduardo, Camila, también en el colegio, qué sé yo, juraban, ¿no? En cuanto a ciertas situaciones, sobre todo cuando querían que les crean, ¿no? Que es cuando más se jura. ¿Se acuerdan de algo así? No. En mi caso solamente recuerdo, o Eh, sea, quizá el solo de, te ju- por ejemplo, te juro que pasó, algo así. No recuerdo Ya, sinceramente haber dicho mucho, te juro por Dios que pasó así ya, o ya, algo así. ya, ya. Ya. Eduardo, yo sí, la verdad que sí. ya, cierto. Pero, Sí, prosiga, pero prosiga. a veces hasta cuando se decía una mentira, decíamos, por sí o no, hasta que, simplemente porque queríamos que nos crean, ¿no? Ah, Ujú. por lo menos en la web era así, ¿no, hermano Eduardo? Jurábamos porque simplemente queríamos que nos crean. Entonces, cuando se llega a eso, también es lo mismo, más se quiere que se crea, ¿sí? Pero en realidad lo que la Biblia nos enseña a nosotros y en este caso Santiago, es que nuestro andar debe ser nuestro mejor aval, ¿sí? O sea, que la gente nos conozca como somos y que en razón a ello nos crea o no nos crea, ¿sí? Y yo siempre he dicho esto y lo voy a volver a repetir. Cada uno de nosotros tiene una reputación, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una reputación. Que quizás seamos enojones, que quizás seamos, qué sé yo, renegones, chismosos, no se puede confiar, no se puede contar, en fin, todos tenemos una reputación. Buena o mala es lo que tenemos, ¿verdad? Pero la idea es que nuestras vidas vayan cambiando más y más conforme a Jesús, ¿sí? Y que en ese sentido nosotros dejemos de estar rogando a que la gente nos crea, y tampoco estoy diciendo que en este aspecto seamos pues arrogantes o atrevidos, pero lo que estamos diciendo es que en verdad seamos como Jesús, que nuestro sí sea sí y que nuestro no, o sea, no tengamos que estar comprometiendo más de ello, ¿sí? No tengamos que hacerlo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que quizás quiera agregar. Alguien. No vaya a ser que al nosotros estar jurando, en realidad estamos ofendiendo a Dios y en razón a ello estamos sin duda también maltratándonos a nosotros mismos, ¿no? A eso es a lo que se refiere con condenación. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quisiera agregar? Muy bien, entonces, o sea, no nos dejamos comprometer en razón a las circunstancias. Repito, no hagamos ello, que nuestro mirar siempre sea en Jesús. Muy bien. ¿Alguna vez usted, por ejemplo, ha mentido con el propósito de salir de apuros? En una u otra forma todos lo hacemos, todos lo hemos hecho, ¿no? Simplemente quizás no hemos dicho una mentira clamorosa, pero quizás hemos dicho parte nada más de la verdad, ¿no? Y pensamos pero no he mentido todo, ¿no? Bueno, alguien una vez dijo, ah, media mentira es media verdad, ¿no? O también dijo alguien, media verdad es mentira completa, en realidad porque estás tratando de manipular las cosas, ¿no? Estamos tratando de manipular las cosas. Y somos buenos para ello, ¿no? Somos buenos para ello y tratamos de justificarnos con ello, tratamos de excusarnos y escondernos también muchas veces detrás de ello. Hagámoslo detrás de Jesús. No me malinterprete, no estoy diciendo mintamos atrás o sea, detrás de Jesús. Sino tratemos nosotros en este aspecto de ver las cosas en Jesús. Y que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Y si hay que corregir, se corrige, ¿verdad? Pero que no
tratemos de engañar o engatusar con nuestro sí o con nuestro no. Bien, algo que agregar. Hermana Camila. Tengo una pregunta y un comentario. A ver. Comentario de que esto vendría a ser tener palabra, creo, y que Ya, en claro que realidad sí. cada vez tenemos menos de eso, Sí, que sí. no tiene ya valor lo que decimos. Y pregunta era, y ocultar, o sea, ay, sí, como que evadir la verdad también es mentira. Ah, no necesariamente, o sea, a veces sabemos una verdad, pero no se nos ha permitido a nosotros comentarla con otros, ¿no? Así que depende de la situación, ¿no? No estoy, o sea, depende de la situación, pero siempre tratar de manejarla en el Señor. Por ejemplo, si sé que alguien está enfermo, está muriéndose, no le voy a decir, pues, oye, ya fuiste ya, ¿no? No tengo que estar diciéndole eso, ¿no? No me corresponde simplemente decirle, ¿sí? Mi esposo y yo vemos una serie, ¿no? El buen doctor, creo que se traduce en español, pero él es un médico, ¿cómo se llama estas personas que tienen? Autista. ¿Perdón? Autista, hermano. Ya, un médico autista, ¿no? Sí, No sé si lo ha visto usted, hermano, pero producto de su autismo es alguien que es muy franco, muy directo, ¿no? Muy directo, ¿no? Y llega un paciente de emergencia y si él ve que ya no hay solución, dice, uy, no, esto ya no tiene solución. Y el paciente... y no solo el paciente, sino sus colegas también. Pero él no puede ayudar eso, ¿no? Simplemente es eso, es la forma como él es. Pero en caso nuestro, entienda, no tenemos que nosotros estar diciendo todo aquello que es la verdad. O sea, no tenemos que estar diciéndosela a todo el mundo. No. Manejémosla en el Señor, ¿no? Manejémosla en el Señor. Por ejemplo, ya que tú preguntaste esto, Camila, si tú vienes y me cuentas algo en confidencia, o sea, yo no voy a ir oye, por si acaso, esto me ha dicho Camila. Sí, pero ¿por qué lo revelas? Bueno, es que es la verdad, pues, ¿no? Y la Biblia dice, ¿no? No, la Biblia no dice eso. No dice sí, sea nuestro sí, nuestro no. Simplemente eso. Ahora, si también se le cuenta en confidencia algo de lo cual, qué sé yo, entre otras cosas, la vida y la muerte se está debatiendo, y tenemos que aprender a hablar, ¿no? No, pero me he hecho jurar. No, usted no jura, ¿no? Porque a veces se piensa eso, ¿no? Me he hecho jurar que no se lo diga a nadie. No nos corresponde a nosotros esas cosas. Bien, Camila, dijiste pregunta y comentario, ¿eso era todo o algo más? Ok, muy bien. ¿Alguien más o algo más en cuanto a esto? Entienda usted, hermano, ¿sí? Que, a ver, en alguna forma, mientras nosotros más vivamos en el Señor y para el Señor, menos vamos a ver la necesidad de mentir. No que no vayan a haber oportunidades, no que no vayan a haber pruebas o aún tentaciones para ello, no. Pero mientras menos nos conducimos en el Señor, más probabilidades hay de que nosotros mintamos. ¿Sí? Así que en ese sentido, mire también el rubro en el cual usted vive, ¿no? O se desempeña. Si usted está mintiendo porque usted dice, no, pero no hay otra forma, bueno, maneje esto en el Señor. Y quizás sea una de las razones por las cuales usted debe entender que el Señor quizás le está diciendo, hey, valdría la pena que cambies de rubro, ¿no? Sí, porque la idea es que
La idea es que nos encaminemos en el Señor. La idea no es que nosotros con nuestro caminar ofendamos el nombre del Señor. ¿Sí? No que no ofendamos al Señor, no, pero que ese no sea nuestro estilo de vida, ¿no? Así que entendamos. ¿Algo más o alguien más decía? Ok, vamos ahora al versículo 13. Pastor, Hermana Margarita. hay situaciones en donde una persona queda algo con otra persona, le dio la palabra o algo así, y por alguna razón queda mal. Y muchas veces por no decir la verdad, se miente o algo, pienso que es mejor hablar con la verdad por más fuerte que sea, ¿no? O sea, ya que por no pasar la vergüenza, mejor dicho. Y pienso que es mejor pasar la vergüenza, aunque sea, pero hablar con la verdad, ¿no? Porque a veces hay cosas que nos suceden que se salen de nuestras manos, ¿no? O sea, Por hablar con alguna otra persona, ¿te refieres? Esa parte no entendí muy bien. Sí, o sea, usted, por decir, yo quiero algo con usted, de ¿Ya? encontrarnos, de hacer un negocio, qué sé yo, de algo. Por alguna razón se estropeó algo, no por la persona que ya comprometió sus palabras, sino por otras cosas que sucedieron en su camino y muchas Ok. veces, Yo, muchas veces la persona, digamos, yo quedé mal, sí, ¿no? sí, algo así. Entonces, la idea es que yo debería hablar, hermana, mira, esto pasó, ¿no? Algo así te entiendo. O yo también, o sea, por decir yo quedé con usted y por alguna razón ajena a la persona nuestra, o sea, situaciones, ¿qué le digo? Sí, que te da. Terceros o algo Claro, que nos hacen quedar mal a uno, ¿no? claro. Y a veces uno pues comienza a disfrazar la cosa y como que nos vemos envueltos en una y otra y por eso Claro, mismo me claro. problema. Y nosotros somos, en realidad, cada vez, honestamente, ¿sí? Conforme más y más estudio la palabra del Señor, más y más me doy cuenta cuánto necesito de Dios, cuánto necesito rendirme a Dios. No que ya lo haga, pero eso es lo que necesito, ¿sí? Pero nosotros muchas veces, en lugar de estar confiando en Dios y en su palabra, más estamos confiando en nuestras propias capacidades, ¿no? Y por hacer ello, también muchas veces hasta excusamos o tratamos de justificar algunas debilidades. Por ejemplo, ya que habla la hermana Margarita, ¿no? Si yo hice algo malo, me equivoqué o qué sé yo, bueno, pedir disculpas, pues, ¿no? Pido disculpas, hermana Margarita, mira, quedamos en esto, ¿cierto? Pido disculpas, ¿sí? Y claro, puedo pasar a explicar las razones por las cuales fallé, ¿ok? Pero muchas personas, ¿no? Dicen, no, es que a mí no me gusta pedir disculpas. Es que decía, ese es el problema nuestro, que pensamos que tenemos que seguir siendo como nosotros, cuando la idea es que aprendamos a ser como Jesús. Y en este aspecto, claro, Jesús no tuvo que pedir perdón de nada, ¿no? O sí, pero, pero creo que si él hubiese tenido que hacerlo, lo hubiese hecho, ¿no? Entonces la idea es esa. Sí, quizás no estamos acostumbrados por alguna razón, orgullo, qué sé yo, a pedir perdón, no se me ocurre otra razón, pero la idea no es que sigamos igual, sino la idea es que seamos más como Jesús y en este aspecto decir, mira, me equivoqué, disculpa, ¿no? Sí, algunos dicen, no, que el perdón es para Dios o algo así, ¿no? O es de Dios. Dicen, el perdón es de Dios y humanamente hablando no nos pedimos perdón, sino simplemente nos pedimos disculpas. La gente no sabe lo que hace, ¿sí? Es lo mismo, perdón, disculpas, es lo mismo. Quizás también disculpa más vaya por el lado, me topé contigo, uy, disculpa, ¿no? O sea, no hay algo hecho adrede, ¿no? Quizás por ahí puede, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Básicamente es pedir perdón, pedir disculpas, es lo mismo. ¿Ok? Bien, algo más en cuanto a esto. Yo escuché hermano, Sí, hermano. yo escuché una palabra de joven que decía, el perdonar es don divino.
Y lo es. Y lo es. ¿Sí? O sea, hablaba la palabra perdón, ¿no? Sí, sí, sí. No, o sea, el que podamos perdonar es por la gracia de Dios. Entienda eso. Pero lamentablemente la gente lo que está diciendo es solo Dios perdona. Nosotros solo disculpamos, ¿no? Los otros humanos. No, no, no. Hacemos ambos, ¿no? Jesús mismo dijo, ¿no? Perdonaos vuestros pecados. O sea, nosotros somos tan, no sé, no se me ocurre otra expresión más sabia que decir somos tan caídos del guabo, hermano. Sí, sí. Porque decimos, no, que sí, Jesús y todo eso, la gente en general, ¿no? El Padre Nuestro, ¿no? No, sí. Y cuando se habla de perdón, solo Dios perdona. Pero si el Padre Nuestro dice, ¿no? ¿Acaso no dice el Padre Nuestro y perdonaos unos a otros o vuestros pecados? No sé ya ni qué es lo que dice. Pero después comenzamos a decir, no se puede perdonar unos a otros, sino solo Dios perdona. Qué inconstantes somos en verdad nosotros, ¿sí? Pero bueno, así somos nosotros, supongo. ¿Algo más? Versículo 13. No, nada de versículo 13, nada de versículo 13. Va a decir nada más, ¿sí? Cuando usted está alegre, ¿qué es lo que le agrada hacer? Mostrar a los demás, tal vez a la familia, Ok. ¿Algo más? con ciertas formas. Ya. Cuando por lo general nosotros estamos alegres, estamos llenos de energía, ¿no? Estamos con las pilas puestas. Claro. Y cuando estamos con las pilas puestas y energía encima, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, por lo general queremos hacer algo que ayude a que mi cuerpo no haga uso de esa energía, ¿no? Si a alguien le gusta el deporte, salir a, qué sé yo, a correr. Si a alguien le gusta, qué sé yo, el mover el cuerpo con una música, también, no estoy invitando a bailes ni nada de eso, sino simplemente estoy hablando de una danza, ¿sí? En fin, y para muchos, sobre todo, significa hacer actividades fuera, ¿no? Fuera de la casa, ¿no? Algunos, aunque también dentro, ¿no? Están alegres y les comienzan a limpiar la casa. Está bien. No, está bien también. Pero en realidad lo que la Biblia nos enseña y nos dice es que cuando estemos alegres, fuera la actividad que hagamos, tratemos nosotros de alabar al Señor. Y miren lo que dice en el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es lo que debe hacer? Oremos. Pero ¿qué es lo que hacemos cuando estamos afligidos? ¿Se acuerda? ¿Se ha dado cuenta usted qué es lo que tratamos de hacer cuando estamos afligidos? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué es lo que tratamos de hacer cuando estamos o nos sentimos afligidos? Distraernos. ¿Perdón? Distraernos. Ya. Tratamos de distraer en alguna forma, sí, esa aflicción. Creo que necesitamos escucharle más a Dios que a nosotros mismos, ¿no creen ustedes? Sí. Y muchas veces por tratar de distraernos, más bien caemos hasta en faltas porque hacemos uso de distracciones, llamémoslo así, ilícitas, ¿no? ¿Cuántas personas acaso no caen en el trago producto de las aflicciones o hasta también en algún otro tipo de adicción? ¿No es así? Creyentes también, la televisión, la internet, ¿verdad? Claro, no, estamos tan acostumbrados a ello, ¿no? A la internet, estamos tan acostumbrados pues a la televisión, al celular y todo eso,
Y yo no soy una autoridad en esto y honestamente tampoco es algo que lo haya pensado muy bien. Simplemente ahorita se me ocurrió y no voy a caer en esto de Dios me ha hablado, ¿no? Suena bien, ¿verdad? Era que les diga eso. Pero bueno, ya me vendía. No. Pero no me sorprendería que en verdad eso hasta sea expresiones más bien de, no sé si decir depresión, no le entiendo muy bien honestamente la depresión, no le entiendo muy bien como para explicarla. Pero me pregunto yo si más bien son expresiones de algún tipo de depresión o también aflicción, ¿no? Que nos escondemos en ello. O sea, queremos distraernos en ello, me dejo entender. Quizás alguno de los presentes entiende mejor este tema y puede iluminarnos. Alguno de ustedes. O quizás por propia práctica, ¿no? Porque usted se ha dado cuenta. Usted se da cuenta de... Nosotros nos damos cuenta en realidad, ¿sí? Simplemente no queremos admitirlo y en muchos casos hasta queremos más bien hacer de esto un caso clínico cuando simplemente es un caso hasta espiritual y de fe, ¿sí? Porque la Biblia nos dice, hey, ¿estás afligido? Oración. Pero ¿qué es lo que nosotros más queremos? Bueno, distraernos. Y muchas veces es más, hasta nos tratamos de distraer con pensamientos y aún bíblicos, pero positivos, ¿no? Sí, porque pensamos que por ahí va, ¿no? Eso de ahí ya me va, no. Dejemos que sea Dios quien nos cambie, ¿sí? Y en verdad, sí, creo que cometemos muchos errores nosotros como creyentes, que en alguna forma vemos la Biblia como el horóscopo, ¿no? Si lo leo, quizás me va a decir algo bueno. No, veamos la Biblia como lo que es la palabra de Dios que nos va a liberar. Y la palabra de Dios que nos va a liberar, sí, nos está diciendo, si en verdad estás afligido, toma asiento, ora. Y dentro de orar, obviamente el reflexionar, meditar, quizás hasta leer uno de los salmos, ¿por qué no? Y que podamos, cierto, reconocer y entender que nuestro Dios es maravilloso, ¿no? Creo que hoy día ha sido, cierto, estuve leyendo mi Biblia, déjenme ver, me ubico rapidito, ojalá que lo pueda encontrar. En el capítulo 77 de los Salmos, sí, capítulo 77, y lamentablemente, bueno, no lamentablemente, es bueno en realidad, pero no lo leí esto antes de ayer, porque ayer hablábamos, ¿no? De versículos anoche, versículos que nos ayuden, ¿no? A mirar las cosas hacia adelante. Mire lo que dice el capítulo 70, bueno, Salmo 77, comenzando con el versículo 10. Dije, enfermedad mía es esta. Y ni bien lo leí, estaba, hey, un momento. Qué mejor pasaje este de leer si en caso nos enfermamos o nos dé el virus. Preste atención. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jah. Jah es Jehová en realidad, sí, es una abreviatura. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y José. Posiblemente nosotros más bien, si es que nos da el virus, vamos a asustarnos, vamos a desesperarnos
y vamos hasta deprimirnos, ¿no es así? Que no necesariamente, entiéndase, si no debe haber una reacción al respecto. Pero ¿qué tal si es que nos da el virus y hay una reacción? ¿Qué tal si es que en este sentido venimos a Dios y decimos, Señor, esto es lo que me siento, pero sé que tú eres maravilloso? Y ayúdame para que en lugar de dejar que esta mi aflicción me hunda, ayúdame más bien a mirar para que tu espíritu me levante, al margen de a dónde me lleves. ¿Verdad? Qué hermoso sería. Por eso es que tiene sentido el que Santiago diga, si hay alguien que está afligido, ¿qué es lo que debe hacer? Sí. Pero nosotros más queremos distraernos, ¿verdad? Y sobre todo, como estamos en una situación más vulnerable, somos más fáciles de escuchar a otros. Vamos, ¿por qué vas a estar acá afligido? Para que te diviertas con los amigos, ¿no? Para que te distraigas, vas a estar pensando y pensando y pensando en eso, ¿no? Y nosotros, pues, como ya dije hace un rato, somos bien caídos del guabo, es que nos vamos nada más. Y regresamos y estamos peor de afligidos. Claro, nos distraemos mientras ocurre la distracción, pero regresamos, estamos peor, estamos asustados ya. Sí. Así que entienda, Dios nos está diciendo, hijos, acá estoy. Sí, acá estoy. Y que ese Dios sea quien nos ayude. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta? Ahora, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Ok? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Pero nosotros estamos alegres. No, yo quiero divertirme, que quiero celebrar y que esto y esto, ¿verdad? Porque así somos, porque y pensamos que eso es lo que debemos hacer, porque nuestro cuerpo nos está pidiendo eso, ¿no? Y Dios nos dice, hijos, alaben, ¿sí? Y nuevamente no significa necesariamente que usted tenga que no tenga usted que estar simplemente ahí en su lugar cantando y cantando y cantando y cantando. No, sino que en primero, que en todo lo que hagamos, lo hagamos siguiendo a Jesús. Y segundo, siguiendo a Jesús, lo hagamos para gloria y honra de Jesús. Pero cuando estamos alegres, ¿quién deseamos que reciba toda la atención? Nosotros. Porque queremos celebrar. Que en verdad que sí, o sea, nuestro cristianismo muchas veces en lo personal me doy cuenta que no es cristianismo. Mi cristianismo me doy cuenta que muchas veces en realidad es humanismo, es acerca de mí. ¿Sí? Y si es acerca de mí, ya no es necesariamente acerca de Cristo. Y si no es acerca de Cristo, entonces en realidad no es cristianismo. No sé si tiene sentido para ustedes lo que estoy diciendo. Quizás ya los confundía con este tipo de trabalengua que he hecho. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguien? A continuación, vienen versículos que son muy controversiales, o los hemos hecho muy controversiales en realidad, porque tiene que ver casualmente con la sanidad de un enfermo. ¿Sí? Mire lo que dice a partir del versículo 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él,
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecados, y le será, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vamos de atrás para adelante. ¿Sí? Habla de Elías. ¿Por qué razón es que Elías oró para que dejase de llover? ¿Por qué razón es que Elías oró para que dejase de llover? ¿Simplemente se le ocurrió? ¿Simplemente lo vio necesario? ¿Por qué esta petición? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien? Hermano, no sé el momento, pero significa acá de que está lloviendo mucho, pues oró para que no llueva. En realidad no era que estaba lloviendo mucho, sino para que deje de llover, y dejó de llover por 3 años. O sea, ya estamos hablando de sequía, ¿no? O sea, si hubiese llovido mucho y pedir que deje de llover, claro, se entiende, pero no por 3 años, porque 3 años ya caemos en sequía, ¿ya? Entonces acá no era necesariamente porque estaba lloviendo mucho, sino porque era necesaria una sequía que ayude a que el pueblo sobre todo vea las cosas de una manera espiritual. Pero repito la pregunta, o sea, ¿por qué razón es que él oró así? Y bueno, para que no se me maltraten ustedes pensando en ello, ¿sí? Porque él entendió que esa era la voluntad de Dios. ¿Sí? Su justicia en este aspecto, ¿sí? Porque habla, ¿no? La oración eficaz del justo puede mucho, y ciertamente su justicia estaba en su relación con el Señor, en pedir lo que él entendía Dios quería que pida. ¿Sí? No se trata acá de que pues, había una persona que pedía lo que quería y Dios le daba. No se trata. Nunca ha existido tal cosa, ¿no? Sino que siempre ha sido algo que esté conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Y en este sentido, aun cuando no sabemos cuál es la voluntad de Dios, que su respuesta va a ser satisfactoria para nosotros porque confiamos en ese Dios. ¿Sí? Por eso es que al inicio de esta tarde les decía que me hicieron esa pregunta: ¿cuál es la oración eficaz? Esto es la oración que básicamente consigue lo que uno pide. Porque hay personas que enseñan eso, ¿no? Y claro, casualmente, o no, coincidentemente, ellas son justo esas personas que pueden orar en forma eficaz, ¿no? Convenientemente, en todo caso, diría. Así que sí, Elías era una persona, y bien lo dice acá, sí, una persona básicamente de carne y huesos como nosotros, ¿sí? O sea, con pasiones, con debilidades. Elías no era una persona perfecta, tampoco que se hable mucho de errores de él en la Biblia, pero era una persona de carne y huesos como nosotros, o como lo decimos muchas veces nosotros, ¿no? Pero que entendía que ciertamente la voluntad de Dios siempre iba a ser lo mejor para todos. Y dentro de ello, él entendió, Dios le dijo, ¿no? Que iba a haber la sequía, o que ore por la sequía,
Y también cuando de pronto estos 3 años terminan, entonces él también se da cuenta de que Dios está manifestando y que viene el agua o la lluvia, ¿no? Del versículo 18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Necesitamos nosotros aprender a confiar en Dios. Confiemos nuestras oraciones a Dios. Sí, siempre. Hace poco leí un mensaje de alguien que dijo, deje todo lo que está haciendo y por favor haga una oración por mi padre que está mal. Y ciertamente es bueno orar unos por otros, ¿sí? Pero mucha gente piensa que mientras más personas oran, va a ser mejor. Pero no se trata de ello, se trata de en verdad con fe acercarnos a Dios y entender que Dios va a querer lo mejor para nosotros. Si otros pueden orar por nosotros, bien. Pero si otros no pueden orar por nosotros, va a estar bien también. Porque nuestro Padre es un buen Padre. Es un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Y que eso mejor para nosotros no está o no depende de cuántas personas oren a Él por usted, sino usted con cuánta fe ora a Dios. ¿Sí? Y que siempre la voluntad de Dios se haga para con nosotros. ¿Alguna pregunta? Repito, no estoy diciendo no oremos por otros. No se malinterprete. ¿Alguna pregunta o algo que quiera agregar en cuanto a Elías? Ahora, algo interesante, les dije, vamos de atrás para adelante, ¿sí? Algo interesante acá es el hecho de que en el versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos. La pregunta sería, ¿quién debe llamar a los ancianos? ¿O quién debe hacer llamar a los ancianos? Algunos de ustedes, según lo que vemos ahí en el texto. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos. ¿Quién debería ser llamado? Hermano, Sí. primeramente, bueno, cuando dice a los ancianos, ¿a quién se refiere? Pastores. Pastor. Yeah. O pastor, ¿no? En este caso es plural. Asumiéndose que el pastor va a ser una persona madura, ¿no? En el Señor. Ya madura, centrada en el Señor. Ciertamente, Carmen menciona es el enfermo. O sea, yo deseo. Por lo general no es así. Por lo general no se enferma, ¿no? Uno nuestro, ¿no? Y el resto, hay que llamar al pastor para que ore y lo sane, ¿no? ¿Y por qué razón entonces? O sea, primero, ¿qué hay de malo en que la familia llame? No hay nada de malo. ¿Sí? No, hay que tener cuidado acá también con esto. No lea más de lo que en realidad deberíamos nosotros leer. Pero lo ideal es que quizás el mismo paciente lo diga, porque puede ser que en realidad hasta sea un problema espiritual. ¿Sí? Por eso es que mire lo que dice en el versículo 15. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará si hubiere cometido pecados. ¿No? Y si hubiere cometido pecados, perdón, le serán levantados. O sea, puede ser que sea un tema espiritual. ¿Sí? Y que muchas veces por la desesperación de los familiares, ¿no? De que simplemente el paciente sea sanado,
Porque sí, eso es lo que queremos y debemos querer, ¿no? No tampoco esté en la posición de decir, no, pues ya si tiene que morirse por sus pecados, que se muera, ¿no? Pero yo no hago nada. No, tampoco caigamos en ello, ¿no? Siempre mostremos la misericordia, la compasión unos por otros, pero también entiéndase que quizás estas situaciones sean un tema espiritual, ¿no? Como en este caso se está planteando. ¿Sí? Así que no nos desesperemos si simplemente pensamos que se trata de una oración pues en este aspecto eficaz según nosotros, ¿no? Que ni bien abre la boca el pastor, ya Dios va a decir sí. No, sino la idea es que hagamos las cosas conforme a Dios y para Dios, y que en ello la gente pueda ser bendecida o podamos ser bendecidos. Sí, en ello podamos ser bendecidos. Esto del aceite simplemente tiene que ver con parte de la cultura, que era algo refrescante también para el enfermo, pero que no necesariamente era algo que sanaba al enfermo, ¿no? Hoy día muchas personas dicen eso, expresan eso, ¿no? El aceite bendito, dicen algunos, ¿no? Pero no se trata de ello, ¿no? Hoy día nuestra cultura no llama necesariamente a ello, sino en todo caso a lo que se considere sería necesario, ¿no? Si se cree en la medicina como algo oportuno, la medicina, o si se cree en alguna otra alternativa, también alguna otra alternativa, ¿no? Ya sería cuestión de cada paciente, o el entorno también del paciente. ¿Alguien más o algo más con esto? ¿Alguien más? Así que la cosa más va por allí en el versículo, ¿no? En el versículo 16 que dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entiéndase. O sea, hay personas que piensan que con el hecho de que uno ya abra la boca, pues definitivamente a ese sí Dios le va a hacer caso, ¿no? Porque siempre se le ha dado las cosas como ha querido. No se trata de ello. Lo que se trata es de que en verdad se hagan las cosas en el Señor, para la gloria del Señor. ¿Sí? Sí, hermano, ¿decía algo? Sí, hermano, aparte que nos queda muy grande el tema de ser justo, porque no hay justo ninguno, nosotros. Por eso nuestra justicia es Jesús. No siempre. Claro. Nuestra justicia es Jesús. Por eso es que más es un tema de dependencia en Él y de vivir para Él. La idea es esa, ¿no? Puede ser que nosotros muchas veces, y honestamente sí, trato de ser cuidadoso yo con eso, porque cuando hay alguien que está enfermo, yo exactamente, lo único que sé es que está enfermo. ¿Sí? Pero las razones de esa enfermedad no lo sé. Si son netamente físicas, no lo sé. Si son netamente espirituales, tampoco lo sé. O en su efecto parcialmente espirituales, no lo sé. Por eso es que trato de ser muy cuidadoso cuando oro al Señor, porque no vaya a ser que sea un tema espiritual con lo cual Dios está lidiando con esta persona, y yo al pedir, Señor, sánalo, es como que estar primero hablando ignorantemente a Dios, y dos, metiéndome, ¿sí?, como un obstáculo en los asuntos de Dios. Me dejo entender con esto. Así que cuando la idea es, Señor, ayuda conforme a tu voluntad en esta situación. Que primero, ¿no?, este hermano haya alivio en ti, alivio espiritual. Y que dentro de ese alivio pueda también hallar alivio físico de acuerdo a las direcciones que tú puedas brindarnos en esto. Ya no estoy diciendo que eso es lo que repito siempre, sino básicamente eso es lo que voy. Quizás en algunas ocasiones como que me he vendido en el buen sentido de la palabra, ¿no? Bueno, no, que
puede haber buen sentido de la palabra en la palabra vendido, no. Ya me refiero a vendido no en el sentido de haber recibido el dinero, ¿no? Sino en el sentido de haberme, qué sé yo, emocionado o en su defecto apenado por el hermano, por el aprecio, qué sé yo, no tantas cosas. Y Señor, sí, sánalo, no. Pero la idea es que más vayamos por el lado espiritual siempre. Y dentro de ello que la persona pueda comprender en realidad cuál es la situación. ¿Cuál es la situación? Bien, algo más que se pueda agregar en cuanto a esto. Algo más. Nuevamente, sí, mañana, Dios mediante, nos reunimos nuevamente y terminamos con el libro de Daniel, Dios mediante también, pero ya sería el final de esto y conversaríamos respecto a si hay algo que quisieran hacer más adelante, porque la cuarentena se termina, Dios me parece, ¿no? Mañana. Bueno, eso es lo que entiendo. Es ya declarado, hermano, esto de la cuarentena, que mañana se termine, sí, ¿verdad? Ya está en el diario del peruano, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Sí, ya está en el diario del peruano. En fin, ya veremos, conversaremos un poquito mañana y si hay algo en que pueda apoyar, porque el hecho de que ya termine la cuarentena tampoco significa ya que salgamos disparados de acá, ¿no? Mañana el libro de Daniel. Estoy confundido. No, mañana es martes. Mañana es martes. El miércoles el libro de Daniel. Dije Daniel, bueno, aquí la hermana menciona que dije Daniel. Si dije Daniel, me disculpan, estoy hablando de Santiago. Sí, estoy hablando de Santiago. Me disculpan si dije Daniel, gracias hermana. Y si hay algo en que puedo apoyarlos para más adelante, lo conversaremos también mañana, ¿no? Si alguien desea. Pero decía, el tema es que si termina la cuarentena mañana no quiere decir que hay que salir disparados, sino seamos prudentes, ¿no? Y si dentro de ello creen que podemos todavía tener algunos estudios, entonces lo conversamos mañana. ¿Ok? Muy bien. Gracias, hermanos, por su participación y su presencia. Que